Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy Román Lecur, coordinador del programa Noria para México y América Central. Es un gusto estar aquí en esta sesión del Dromo Fest, organizada con dromómanos. En este caso estaremos hablando de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Tenemos hoy en día a Beatriz Maldonado Cruz, codirectora de la colectiva Mujeres Unidas por la Libertad. Buenas tardes, Beatriz, y estaremos también con Yuritzia López Gómez. Yuritzia pertenece a la Asociación de Mujeres Cultivadoras de Amapola y Cannabis en el estado de Guerrero y es actualmente visitadora adjunta adscrita al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotras hoy, Beatriz y Yuritzia. Lo que queremos hacer es cambiar un poquito en esta plática la mirada tradicional o la mirada quizás desde lejos que se tiene acerca de la guerra contra las drogas en México y en este caso dándoles la voz realmente a las víctimas, ¿no? A las ciudadanas que sufren de la guerra contra las drogas en México y salir de esta visión desde lejos del impacto que tiene la guerra contra el narcotráfico en el país, contando sus trayectorias, contando sus historias, contando su experiencia. Lo que tendremos hoy son las presentaciones de ustedes. Te voy a dar la palabra a ti primero, Beatriz, para que nos cuentes tu experiencia y tu desempeño. Te dejo la palabra ahora por 7, 8 minutos y después pasaremos a la experiencia de Yuri y cerraremos después con unas palabras de conclusión. Te dejo la palabra, Beatriz. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, yo estuve sentenciada por 6 años, 6 meses por el delito de daños contra la salud. La verdad fue horrible estar en esos lugares, ya que desde el 2006 hasta el 2012 fue cuando hubo la guerra esta, la mal llamada, ¿no? Guerra contra el narcotráfico, porque realmente fue un asesinato. Muchas mujeres entraron a prisión por la guerra sucia que hubo en esos tiempos. En mi caso estuve 6 años, 6 meses por daños contra la salud y también estuve un año en las Islas Marías, en donde, pues si las cárceles de México son horribles, bueno, pues en ese lugar fue lo peor de lo peor, ¿no? Yo sin querer, porque realmente hasta ahorita no lo sé si haya yo tomado una buena o una mala decisión, pero en el 2010 entró un grupo delictivo a mi casa cobrando un dinero o una deuda que yo no tenía, sino que era mi esposo el que era adicto a la cocaína. Y cuando entraron a mi casa, pues bueno, entró un grupo armado solicitando, exigiendo este dinero. Y en ese momento yo no lo pensé y por proteger a mi familia lo que hice fue emplearme, porque esa es la palabra, emplearme con estas personas y decirles que yo les iba a vender su material, su droga y terminar de pagar la deuda que en ese tiempo mi esposo entonces debía. Cuando me dijeron la cantidad, de verdad yo no sabía qué iba yo a hacer porque era una cantidad demasiado fuerte. Yo trabajaba en una fábrica de bolsas, de mochilas y también tenía un pequeño negocio donde yo hacía de comer. Entonces, cuando me dijeron la cantidad era más de 300,000 pesos. Y me dijeron en ese momento que yo tenía que tener ese dinero para dárselos, ¿no? En ese momento, pues lo único que hice fue, pues ponerme a vender droga, la verdad. Eh, Cuando me detuvieron fue totalmente horrible porque fueron más de 200 elementos de policías que fueron a mi casa, entonces agentes federales, que era el AFI, y también un helicóptero. Eh, Me entraron a una privada, porque era una privada de familiares, y se llevaron a 22 personas, entre ellos a menores de edad, de los que vivían, de los que pasaban en la calle y nada más preguntaban que si me conocían. Y entonces ellos decían que sí,
y al momento en que decían que sí, pues entonces también a ellos los ingresaban al domicilio y también a ellos se los llevaron. En total fuimos 22 personas que fuimos, pues ahora sí que llevadas a la agencia federal y nos dieron sentencias diferentes. En tres diferentes, porque como fue pasando el tiempo, fueron saliendo muchas personas absueltas, pero en este caso mi esposo, mi hijo y yo fuimos los que tuvimos más sentencias más altas. La sentencia de mi esposo fue de 9 años, la mía fue de 6 años, 6 meses y el de mi hijo 5 años, 5 meses. Las demás personas alcanzaron fianzas, otras se quedaron con 3 años de sentencia, otros con 2 años de sentencia. Los niños, los menores, se fueron a menores infractores. Entonces, cuando yo entré a Santa Marta, pues bueno, fue en el año 2010 y en el 2011 me trasladaron hasta las Islas Marías. En ese tiempo, entonces fuimos trofeos para entonces presidente Calderón, ya que cuando nos llevaron al aeropuerto, pues bueno, nos mostraron enfrente de todos los medios de comunicación diciendo que nosotros nos íbamos a las Islas Marías porque traíamos delitos federales, que era daños contra la salud. De ahí estuve un año. La verdad fue terriblemente porque en esas islas iban mujeres de diferentes estados, mujeres que no hablaban ni siquiera español, ¿no? Hablaban dialecto. Pues ellos también me contaban, empezaron a decirme que había una señora que nada más le habían dicho que si, como necesitaba dinero, ella les dijo que, pues bueno, ella tenía una tierrita y lo iba a rentar para que sembraran algo, pero ella no sabía qué iba a sembrar. La señora tenía 70 años y ella llegó conmigo, ella era de Mérida, Yucatán, ¿no? Así como ella, muchísimas de estas personas de la comunidad indígena fueron apresadas, fueron encarceladas, fueron sentenciadas injustamente, igual que aquí en la Ciudad de México, como ahora lo vemos, ¿no? Nosotros estamos en esta colectiva precisamente por esto, porque realmente nosotros recibimos una justicia, recibimos una sentencia injusta, ¿no? Porque es triple sentencia. Cuando pierdes todo, pierdes tu casa, pierdes hijos, pierdes tu libertad y cuando sales, entonces sales con esta discriminación, este estigma. Entonces, en el tiempo en que yo estuve en Santa Marta, en la Ciudad de México, de verdad que iban familias enteras, mujeres, que era la mamá, la hermana, la nuera, la nieta. Tuvimos una familia completa de 10 mujeres de daños contra la salud. A estas mujeres las sentenciaron a 12 años de sentencia por el delito de venta y deportación. Entonces, fue una guerra terrible, ¿no? Horrible, porque cuando yo estaba vendiendo, por todos lados vendían. Había casas, había narcotienditas, como le decían en ese tiempo, por todos lados en la Ciudad de México. Grupos delictivos que se andaban peleando por ahora sí que las colonias se peleaban. Seguido había fallecido detrás de la casa, a 2 cuadras, ¿no? Entonces, todos estos datos de fallecimientos por el narcotráfico no salieron a la luz como ahora salen, ¿no? Creo que ahora tenemos una transparencia y sí, ya no vemos tantos muertos, tantos fallecidos, tantos decapitados, tantos mutilados. Yo en ese momento tenía muchísimo miedo en negarme, ¿no? En decirles, no, no, yo no les voy a pagar porque yo no les debo ese dinero. Sin en cambio, pues me dio muchísimo miedo porque en ese tiempo era cuando más bolsas negras había por todos lados con cuerpos decapitados y mutilados debajo de los puentes. Entonces, la única solución de poder salvar a mi familia, pues era emplearme, porque yo misma fui a emplearme y a decirles, yo les pago lo que le debe mi esposo, pero entonces al momento en que me dijeron eso, pues entonces ya fui pues su empleada, ¿no? Y fui parte pues de estos grupos delictivos. Desafortunadamente, pues bueno, no fue mucho tiempo lo que yo
estuve trabajando con ellos porque fueron meses, fueron nada más 4 meses los que yo trabajé con ellos, pero me llevé a muchísima gente. Me llevé a suegros, a primos, a hermanos, a gente de la calle. Realmente fue una cacería, porque eso lo podríamos llamar que fue una cacería cuando estuvo Felipe Calderón, ya que con su guerra fallida contra el narcotráfico, lo único que hizo fue nada más militarizar el país y hacer detenciones arbitrarias, ¿no? Desapariciones forzadas, secuestros, y todavía seguimos viviendo esta situación, ya que el índice de la delincuencia no baja. ¿Por qué? Porque, bueno, en esos años se abrieron las puertas a nuestro país para que entonces el crimen organizado entrara a nuestros hogares, porque no nada más yo pasé estas cosas, porque también hay hijos, hay hermanos, hay esposos, padres que se volvieron adictos a la cocaína, ¿no? Y ahorita está el famoso cristal. El cristal anda por todos lados en la Ciudad de México. Entonces, realmente sí fue algo injusto en esos años con el presidente Calderón. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a pasar contigo, Yuri, que nos comentes sobre tu experiencia y tu trabajo en el estado de Guerrero, y regresaremos justo después con Beatriz para seguir dándole perspectiva a lo que estás presentando. Adelante, Yuritia, por favor. Hola, muy buen día a todos. Pues bueno, un gusto la invitación y el estar aquí participando con ustedes. Les cuento un poco sobre mi experiencia en el estado de Guerrero. Como bien ya me presentó Romain, soy médica de profesión y bueno, soy originaria de una comunidad de la sierra del estado de Guerrero. En esa comunidad y en esas comunidades alrededor, el modo de vida allá es la siembra del cultivo de amapola y en poca proporción de cannabis. Esa es una forma de vida ahí. Esa es la manera en cómo los campesinos y las personas que ahí habitan viven, con todas estas políticas prohibicionistas que estamos viviendo en México desde hace años. Lo único que se ha hecho para las personas cultivadoras o los campesinos y campesinas es pues el estar constantemente en persecución, debido a que ellos pues de eso viven, ¿no? Como lo decía en un inicio. Yo tuve la fortuna de ser candidata a diputada local y bueno, observando el panorama de lugar en donde pues vivo, en donde era candidata, pues veía que dentro de la problemática que se tenía es esa persecución que se les da a los campesinos y campesinas en el estado de Guerrero. Entonces, una de mis propuestas más fuertes era la legalización del cultivo de amapola con fines médicos. Y esta propuesta surge debido a que pues veíamos que México es uno de los países que digamos que a pequeñas voces o a grandes voces sabemos que es cultivador de amapola y bueno, está dentro de los primeros que cultivan. Sabemos que en México pues es el tercer productor a nivel mundial de opio y bueno, esta se utiliza de manera ilícita, en donde bueno, esta producción se la llevan. Guerrero es de los principales que siembran amapola y bueno, este también se ubica, digamos que en el Triángulo Dorado de lugares en donde México la cultiva. En su gran mayoría estos cultivos pues van a estar en las áreas de difícil acceso, como en este caso es pues la región de Guerrero y más en la sierra y en la montaña de Guerrero, que es en donde más se cultiva. Debido a que bueno, estos accesos, sus caminos son de terracería, son veredas, como lo decía, son caminos de difícil acceso y pues solo son conocidos por los pobladores locales.
quienes verdaderamente por esas causas tienen muy limitadas posibilidades de lo que es el desarrollo socioeconómico, y por eso es que se dedican a estos cultivos, que realmente estos cultivos fueron aprendidos desde hace más de 30 años para las comunidades, en donde ellos pueden tener un ingreso más rápido. Sin embargo, pues debido a que ellos se dedican a estos cultivos, pues han sido siempre perseguidos. Siempre el gobierno los ha estado persiguiendo, y desafortunadamente pues no hay programas de desarrollo, no hay políticas para que ellos puedan subsistir, para que ellos puedan vivir, sino solo hay políticas de prohibición, que pues estas tienen efectos bastante negativos sobre las comunidades, porque bueno, por un lado estas comunidades están inmersas en digamos que, como lo ve el gobierno, como lo ve la gente, trabajando en un caso o sobre algo que es delictivo o se considera un delito. Sin embargo, bueno, pues para ellos es un modus vivendus, porque es de donde ellos obtienen dinero para poder sobrevivir, porque ni siquiera es para poder vivir, es para poder sobrevivir. Y bueno, todo esto lo compran los mercados ilícitos, y pues con este dinero pues ellos modifican sus expectativas, sus ingresos, y esto lo llevan para las familias. Por el otro lado, pues bueno, lo que les decía, las comunidades en el estado de Guerrero que cultivan amapola pues se encuentran en una situación de pobreza y pobreza extrema. Y esto pues tienen escaso acceso a lo que es la salud, a la educación, a tener lo básico, contar con medicamentos y bueno, mucho más, a contar con medicamentos derivados de lo que es el opio. Y es algo como paradójico, ¿no? Porque pues ellos tampoco tienen ese acceso para que puedan tener medicamentos para sus cuidados paliativos, que es para lo que se utiliza pues el cultivo de amapola. Bueno, y decía yo, con estas políticas de prohibicionismo ahí en el estado de Guerrero, pues presentan como casos muy concretos o efectos muy concretos. Por un lado, lo que es la fluctuación de estos mercados ilícitos, que pues modifican la economía. Por otro lado, y aparte de la economía, también el entorno del lugar. Por otro lado, pues al Estado como tal, que lo hacen ver, a los cultivadores, que los hacen ver como personas que cometen delitos, y siempre están en constante persecución, cuando ellos solo buscan el tener un sustento para sus familias, el llevar el dinero a casa para que ellos puedan comer. Actualmente, que el precio de la amapola está muy bajo, ellos ahora están sufriendo más aún con esta pandemia, en donde no pudieron salir, en donde las comunidades se quedaron en toque de queda, en donde no podían cruzar ni de una comunidad a otra, en donde había demasiada vigilancia, en donde los productos básicos no llegaban a las comunidades por la falta de caminos, por la falta de comunicación, y en donde tuvieron que acudir ahora a lo anterior, que es el trueque, en donde yo siembro un poco de frijol y te lo cambio por algo de maíz, porque la verdad es que con esta situación de pandemia y con estas políticas prohibicionistas, los que más sufren son los campesinos, que son a los que su trabajo se les paga lo mínimo, y muchas veces pues se les exige ese trabajo. A eso hemos llegado. Muchas gracias, Yuri. Creo que las dos presentan dos perspectivas bien interesantes, al estar una en un contexto muy urbano y la otra en un contexto mucho más rural, ¿no? Que lo cual nos da a ver también los efectos de la militarización y de la guerra contra el narcotráfico en México desde estos dos mundos, estos dos ámbitos, ¿no? No sé si Beatriz, tendrías de hecho una perspectiva a partir incluso de lo que hacen con la colectiva Mujeres Unidas por la Libertad. Si nos puedes platicar quizás un poquito más acerca del trabajo que hacen y cuál podría ser
pues parte de la solución a todo esto en unos minutos, como para ir cerrando esta pequeña intervención, por favor. Nosotras somos 3 mujeres que estuvimos en prisión y en la colectiva lo que hacemos nosotros es levantar la voz por estas mujeres, ¿no? La mayoría de las mujeres que están en prisión a nivel nacional, y yo creo que en latino y en todo mundo, pues bueno, son estas, precisamente estos que son de las políticas públicas, ¿no? Políticas públicas en droga. Porque, bueno, aquí, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es levantar la voz por ellas, porque muchísimas de estas personas están en prisión por el delito de daños contra la salud, ¿no? Porque, pues bueno, también hay mujeres que son adictas. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, si ellas son adictas es porque pues alguien se las vendió ilícitamente, ¿no? Alguien las incluyó en este mundo de drogas. Entonces, nosotros estuvimos apoyando muchísimo lo de la campaña de Liberarlas es Justicia, para que se aprobara la ley de amnistía precisamente para esto, para que estas mujeres que estén en prisión por daños contra la salud puedan obtener su libertad, porque al fin y al cabo ellas no son criminales, ¿no? Sino simplemente fueron las circunstancias que obligaron, como en mi caso, que me obligaron, tal vez fue una obligación en cuidar y proteger a mi familia, porque en ese tiempo, pues como te lo vuelvo a repetir, había muchísima sangre en nuestro país y realmente lo que hacemos ahora es, pues bueno, levantar la voz, exigir a las autoridades que realmente se respeten las leyes existentes en nuestro país, porque si no, pues entonces de nada va a servir que haya o que se aprueben leyes, que se aprueben para beneficio de estas mujeres y realmente pues no las lleven a cabo, ¿no? Porque las mujeres siguen ahí en prisión por daños contra la salud. Muchas gracias, Beatriz. Creo que vale muchísimo la pena que Yuri también presentes a lo que estuvieron haciendo en Guerrero, porque creo que va de la misma constatación y del mismo combate para mejorar estas condiciones de vida, ¿no? Así es. Pues realmente nosotros hemos estado trabajando con la agrupación de mujeres, una para darle a conocer a todos para qué lo hacen, de qué forma es en la que viven los campesinos, que es un sustento para ellos. Muchas veces tenemos la visión de que pues el que es el campesino y el que siembra la amapola es el que tiene el montón de dinero y él es el narcotraficante, ¿no? Y verdaderamente nos quedamos cortos con lo que está pasando. Entonces, lo que hicimos ahora, el trabajar con las mujeres, es primero visualizarnos, el dar a conocer al mundo lo que estamos viviendo como mujeres, hombres, cultivadoras y cultivadores de plantas ilícitas, tanto amapola como cannabis. Lo que solicitamos en este trabajo que estuvimos realizando es que también el gobierno pues voltee a ver, vea cómo están los lugares en donde se está sembrando o cultivando las plantas ilícitas, cómo es que vive la gente, que voltee a verlos y bueno, pedirles pues que se nos dé lo básico, ¿no? Que se nos dé la oportunidad de que, ok, no, ellos quieren algo prohibicionista, lo han tenido durante años con nosotros, con los campesinos, con los cultivadores y no ha resultado. Ha resultado en estar las mujeres y hombres que se dedican al cultivo en lugares de prisión y realmente pues ellos no son dueños más que de su casa y de 2 o 3 gallinas, o sea, no tienen para comer, no hay manera. Entonces decimos y luchamos porque si la política prohibicionista no te está resultando, entonces danos una oportunidad de tener una legalización, de tener un trabajo legal, de que esto funcione. Porque si estás siendo un país en donde eres un tercer lugar en productor de goma de opio y esta se está utilizando en otros países para producir medicamentos, para de manera científica utilizarla, ¿por qué no entrar a ese proceso de legalización y terminar con tanta guerra, terminar con tanta criminalización?
Ese es uno de los trabajos que estamos haciendo y bueno, levantar la voz, ¿no? Para que seamos escuchadas, para que seamos vistos y para que también el gobierno conozca nuestra situación, conozca cómo vivimos, conozca las necesidades, conozca cómo estamos y que bueno, estas políticas no han hecho un avance en estos lugares en donde se siembra o se cultiva tanto la amapola como la cannabis. No hay un avance, no se ha tenido, no han sido vistos, no los voltean a ver. Lo que las mujeres en este trabajo que hicimos pedimos o exigimos más bien es que pues el gobierno fomente procesos productivos, fomente empleo, tanto para hombres como para mujeres, les dé a esas comunidades, las dote de escuelas, las dote de hospitales, tengan ellos un trabajo, un salario y bueno, ¿por qué no hacer este proceso, abogar por esta legalización para que el trabajo que hacemos los campesinos, las campesinas, sea un trabajo legal y decoroso y no estemos en persecución todo el tiempo? Y bueno, lo que nosotros queremos es cambiar de esta ilegalidad a algo legal y que bueno, también le quitemos al crimen organizado esas jugosas ganancias que tienen y que esto pues sea de manera equitativa y que una vez legal nosotros creemos que estos ingresos podrían entrar a las arcas de gobierno y pudieran crecer las comunidades. Hay que organizarnos, hay que pues visualizarnos y hay que explicarle también a la gente, a todos los demás, que pues un campesino es su trabajo. Si tuviéramos otra forma de vivir, créanme que lo haríamos. De hecho, muchas mujeres, muchos hombres hemos solicitado al gobierno, ok, te cambiamos el cultivo de amapola, danos otra forma de vida. Y desafortunadamente desde hace más de 30 años no lo han hecho. Muchas gracias, Yuritzia, por este aporte y este análisis. No sé si Beatriz, ¿quieres comentar algo al respecto, de hecho? Sí, igual, ¿no? Si se legalizara, porque nosotros también estamos a favor de que se legalice, porque yo creo que sería un impacto, ¿no? Y se bajaría muchísimo el índice delincuencial, ¿no? Porque realmente aquí en la Ciudad de México de verdad es terrible salir a la calle y ver que ya no vas a regresar, ¿no? Y precisamente por eso, porque muchísimas de estas personas, en donde yo vivo, es en la colonia Roma Norte. A un lado está la colonia más conflictiva de la Ciudad de México, que es la colonia Doctores. Entonces, de verdad es terrible ver a madres, ¿no? A padres hundidos, terriblemente hundidos en su adicción. Ahora ya no es ni la cocaína, no es la marihuana, ahora está el cristal, ahora es el cristal. Entonces, sí, realmente nosotros apoyamos muchísimo que se legalice, porque entonces bajaría muchísimo el índice delincuencial. Y como dice Yuri, ya no se van a beneficiar estos grupos de crímenes, este grupo de organizaciones criminales, sino se van a beneficiar otras personas que realmente necesitan este apoyo. El gobierno tiene que visibilizar las condiciones precarias y las necesidades de estas personas, porque si no, entonces nuestro país va a seguir siendo el pasado. El pasado va a seguir siendo presente todavía en este gobierno si no ponen atención. Muchas gracias, Beatriz. No sé si Yuri, ¿quieres cerrar con unas palabras? Pues como lo dice mi compañera Betty, pues nos surge, alzamos la voz, cultivadores, campesinos, campesinas, para que la política de drogas cambie, se transforme y sea una política no prohibicionista, sea una política de progreso en donde el trabajo de campesinas, campesinos sea visibilizado de manera legal y deje ya de ser perseguidos, de ser criminalizados. Eso es por una parte. Entonces, del lado del campesinado, del lado de la parte urbana, requerimos y alzamos la voz porque esto suceda. A la vez también
del lado de pues los jóvenes, del lado de de las personas consumidoras. También es importante que se haga una legalización, porque cada uno de nosotros es un ser humano que decide sobre su cuerpo, y que tenemos que respetar esos derechos que tenemos como seres humanos, y que con eso también regularíamos el consumo, regularíamos qué están consumiendo, porque muchas veces también los consumidores ni siquiera saben, no tienen una idea de lo que están consumiendo. Entonces es importantísimo que se haga ya una política no prohibicionista. Es importantísimo que se haga ya una política de progreso en ese sentido. Muchas gracias, Yuritzia. Muchas gracias, Beatriz, por estos testimonios para esta sesión sobre el tema de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Nomás para presentarlas de nuevo: Beatriz Maldonado Cruz, codirectora de la colectiva Mujeres Unidas por la Libertad. Muchísimas gracias por haber participado, Beatriz. Y Yuritzia López Gómez, que pertenece a la Asociación de Mujeres Cultivadoras de Amapola y Cannabis del estado de Guerrero, médica y visitadora adscrita al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Yuritzia, por haber estado también con nosotros hoy. Cierro esta sesión del Dromo Fest y les agradezco mucho por haber participado de nuevo. Muy buenas tardes.